Muy buenos días. A nombre de la Confederación de la Producción y del Comercio y de EY, les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento del estudio Visión y Acción Climática del Mundo Empresarial para Chile. Saludamos a las autoridades de gobierno, a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, al ministro de Minería, Waldo Procuriza, empresarios, directores, ejecutivos y muy especialmente a ustedes por acompañarnos hoy. También saludamos a quienes nos están viendo en vivo por la señal online de la Cámara Chilena de la Construcción y que está transmitiendo en estos momentos el Diario Financiero. Además, agradecemos a la Cámara Chilena de la Construcción por recibirnos aquí en su casa y apoyar la organización de este evento que es el sello del trabajo conjunto de las ramas de la CPC y de EY. El año pasado, y bajo el contexto de la COP25, la CPC junto con EY reunieron a los sectores económicos del país en un trabajo inédito de diagnóstico, análisis y propuestas para enfrentar el cambio climático, con el objetivo de lograr la carbono neutralidad al 2050 y tener una economía resiliente al clima. Todo esto tuvo como resultado un informe final, con la visión consolidada del sector privado, que es el que les presentaremos hoy y analizaremos en un panel de conversación al final. Ustedes pueden enviar sus preguntas y comentarios para el panel a través del número WhatsApp que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Y para comenzar, dejo con ustedes a Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Un aplauso. Muy buenos días, muchas gracias por la foto, nos favorece. Sean todos muy bienvenidos, están en su casa. Es un honor poder realizar finalmente esta actividad que sin duda es la concreción, no sé si concreción, pero un hito muy importante dentro del trabajo que se está realizando. Por supuesto, en primer lugar, quisiera saludarlo a todos ustedes por estar aquí, compartiendo con nosotros, y en especial también a las autoridades que nos acompañan, a la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Minería, a los representantes de la Confederación de la Producción del Comercio, liderado por su presidente, y los representantes de las ramas, quienes junto a EY nos invitaron a ser parte de este seminario Visión y Acción Climática del Mundo Empresarial para Chile, donde los distintos sectores económicos presentamos el panorama amplio de cómo nos impacta el cambio climático y también identificamos las medidas posibles a adoptar para enfrentar, algunos le llaman crisis, otros le llamamos desafíos que esto conlleva. Sabemos que el cambio climático es una realidad acreditada ya por la ciencia en todo el mundo y desde hace un tiempo ya estamos viviendo sus consecuencias y lo hemos visto a lo largo de nuestro país, tormentas, marejadas que pueden sumergir islas, incendios, aumento de temperatura en los océanos, entre otros tantos efectos que todavía estamos tratando de identificar. Este desafío es transversal a todas las industrias. También hay consenso entre los expertos en cuanto a que Chile, somos un país altamente vulnerable al cambio climático. Un estudio de la consultora McKinsey arrojó un dato revelador, preocupante, importante. El 80% de nuestras exportaciones estaría en riesgo por este fenómeno. Estos datos, sin duda, no nos dejan indiferentes. Sabemos que hoy existe una necesidad ineludible de avanzar en la ruta del desarrollo y crecimiento económico, en línea con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Por eso, como Cámara Chilena de la Construcción, hemos adquirido compromisos concretos en esta materia, los que hemos plasmado a través del documento que se va a entregar en esta oportunidad y que reúne además la visión de las ramas que conforman a la CPC. También hemos asumido acuerdos propios para nuestro sector, los cuales ya estamos abordando, trabajando a través de sinergias con entidades públicas como el Ministerio de Energía y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En fin, el cambio climático es un desafío, tal vez el mayor desafío para la humanidad, y que en conjunto tenemos que ser capaces de avanzar en la solución. Tampoco hay un solo responsable en tomar las acciones necesarias para ello. Todos somos parte de la solución, todos somos responsables. Es por eso que el diálogo y trabajo colaborativo son claves para que los distintos actores del sector público, privado, la academia y la sociedad civil nos coordinemos y establezcamos propuestas y acciones que nos permitan abordar responsablemente este desafío.
con nuestros planetas y en especial pensando en las futuras generaciones. La invitación está hecha. Siéntanse, por favor, en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Ahora invitamos a Macarena Navarrete, socia principal de EY. Un aplauso, por favor. Autoridad de Gobierno, ministros de Estado, presidente de la CPC, líderes de cada una de sus ramas, amigas y amigos. Hoy día nos encontramos en el lanzamiento de este estudio y creo que es el momento para entender por qué hemos ido a esto. Estamos en un mundo de constante cambio, cambios que son apasionantes, que traen todos los días novedades, que nos maravillan y también traen riesgos grandes frente a los cuales tenemos que tomar opciones. Y una opción es la opción del temor, del activismo nervioso, y otra opción distinta, que es la que queremos tomar, es el de la respuesta efectiva, es el de la mente tranquila. Este estudio de la CPC, sus ramas e EY, es una respuesta a estos riesgos, al riesgo climático, es una respuesta en línea a encontrar un camino, en línea a encontrar soluciones, en línea a no restarse, en línea a ayudar a definir por dónde debemos ir. Y estas respuestas que hemos encontrado, estos caminos que hemos señalado, estas guías, tienen que quedar plasmadas en nuestros informes financieros, en nuestras memorias, en nuestras declaraciones, en nuestra vida pública. Ya se acabó el momento de callar, porque en el pasado cuando callamos otros hablaron por nosotros y contaron historias, que no son las historias que sentimos que nos representan y hablan de nosotros de modo que genera una imagen que creemos que no somos. Y en este tiempo al que hemos llegado a través del desarrollo de la tecnología que tanto bien nos ha traído y tantos problemas nos ha causado, es que creemos también que es la tecnología la que nos ayudará a salir de esto. La tecnología lo que nos ayudará a enfrentar el riesgo climático, una tecnología cada vez más barata, cada vez más asequible, que nos ayudará a mantener a nuestras familias, a nuestras comunidades libres de riesgo. Y creemos que ese es el camino que tenemos que tomar, porque somos parte fundamental de la sociedad, no debemos ni podemos restarnos y estamos invitados todos juntos a construir ese mejor mundo laboral y de negocio al cual los llamamos a sumarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Ahora invitamos a Alfonso Suet, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, a que nos dé sus palabras. Muchas gracias. Yo, a diferencia del dueño de casa, Patricio Donoso, no puedo agradecer la foto, pero la culpa no es del fotógrafo, es del fotografiado. ¿Ah? Ahora te hizo Photoshop, presidente. Yo lo vi con menos canal la foto. ¿Ah? Oiga, ya que no le puedo agradecer la foto, lo que sí debo hacer es agradecer a la gente que le dio vida a esto. Y quiero partir no solamente agradeciendo, sino reconociendo, ministra, el tremendo trabajo que me tocó y nos tocó a la CPC y sus 6 ramas, liderando la presidencia de la COP25. Me tocó participar en su comisión asesora presidencial, ver la fuerza, la convicción, la capacidad de integración. La verdad que nos reunió en una mesa que no era difícil de trabajar, no era fácil de trabajar, pero usted lo hizo muy fácil. Y yo quiero rendirle un homenaje del mundo empresarial a su gran trabajo y su gran gestión, y le pido un aplauso a la ministra. Y también hay, como dicen ahora, está de moda, héroes sin capa, esos que trabajan en silencio. Y le quiero agradecer, ministro, su trabajo que ha hecho de posicionar al mundo de la minería como una parte muy importante de la solución al problema del cambio climático. La minería no es parte del problema, es parte de la solución futura. Y creo que esa agenda que usted ha liderado nos da mucha esperanza en el sector empresarial de que vamos a tener un sector minero que va a aportar al desarrollo de Chile, va a aportar al desarrollo sostenible del mundo y nos va a permitir alcanzar un desarrollo inclusivo. Así que también un reconocimiento, un aplauso a su gestión en esto. Y por supuesto, yo quiero agradecerle a EY. Yo ya estoy de
despedida, como dicen. No, como dicen, como es en realidad. Y yo cuando llegué a la CPC y llegué con la convicción de que la empresa no empieza en la venta y termina en la utilidad, sino en la sociedad, quiero agradecer a EY porque este es un ejemplo de darle vida a una empresa que ha dedicado todo su talento, todo su esfuerzo, todo, diría, su capacidad, no solamente de juntarnos, sino también de integrarnos a un conocimiento mundial a través de sus redes. Entonces, estos son el caso de empresas que le dan vida a poner un foco muy importante en la sociedad, así que también quiero pedirle un aplauso al trabajo de EY. Y también agradecerle al dueño de casa, gran presidente de la Cámara de la Construcción, y ha sido un gusto compartir contigo, Patricio, en el comité ejecutivo, y yo aprovechar esta oportunidad, que no creo que esté de vuelta acá, agradecerle a la Cámara de la Construcción por lo jugado que ha sido con la CPC, por lo jugado que ha sido por el país, por lo jugado que ha sido con esta agenda, así que yo le quiero agradecer a cada uno de ustedes que están acá, a nombre no solamente de la CPC, sino de las 6 ramas que integramos la CPC, por el tremendo trabajo que han hecho. Están todas las ramas aquí presentes, integrantes de las mismas ramas que puedo ver ahora, así que muy agradecido hacia ustedes. Y entrando en materia, solo 3 números. Ustedes saben que a mí me dan sopa de leche y sufro problemas de salud. Entonces siempre me critican mi problema por los números, pero solo 3 números para reflexionar. Primer número, Chile solo contribuye con el 0,25% de las emisiones del mundo, pero sin embargo, Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad climática. 7 de los 9. Eso nos ubica en el lugar 16 de los países más riesgosos o que más van a sufrir por el cambio climático. Es eso lo que nos ha llevado a realizar este trabajo, con una mirada con convicción, levantar la mirada con convicción, entendiendo que la palabra crecimiento por sí sola no basta, tiene que ser sostenible e inclusivo. Y agregarle estas 2 palabras al crecimiento pasa a ser clave. Y ese es el espíritu que está plasmado en este trabajo. Lo segundo, no solamente poner una mirada con convicción, juntar las manos, entender que este no es un problema de uno, es un problema de todos. Y esto se ha logrado. Más de 200 personas han trabajado en este informe. Cada una de las ramas que integran la CPC, cada una ha puesto a su mejor gente en esto. Las reuniones que se realizaron siempre estuvieron la presencia, con convicción, con trabajo, de todas las ramas que integran la CPC. Quiero agradecerle a la Sonami, acá presente, a la SOFOFA, acá presente, a la Sociedad Nacional de Agricultura, a la banca. La banca hizo un tremendo trabajo, ni siquiera tiene que ver esto con la banca. Y nos dimos cuenta que tenía mucho que ver. Comercio y, por supuesto, a nuestro dueño de casa y a ustedes, la Cámara Chilena de la Construcción. Y eso que hemos puesto las manos y nos hemos dado las manos todos por este tremendo desafío y compromiso que tenemos, hoy día le estamos dando voz a ese trabajo a través de este informe. Pero nos queda una parte muy importante, que es ponerle piernas. ¿Qué significa ponerle piernas a estos? Es avanzar. Por lo tanto, yo lo que les quiero decir es que aquí no venimos a ver el término del trabajo, sino el inicio de un camino que tenemos que recorrer todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Pido a Macarena Navarrete que suba al escenario, que nos acompañe acá, porque vamos a hacer entrega formal de este informe. Por lo mismo también invito a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a que suba, y también al ministro de Minería, Valdo Procuriza. Porque como un gesto de la importancia del trabajo público-privado, especialmente en acciones para el cambio climático, es que ambos van a entregar oficialmente este informe a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y al ministro de Minería, Valdo Procuriza. Por favor.
trabajo totalmente inédito de más de 6 meses, tiempo que muestra la seriedad y el compromiso con la visión y acción del mundo empresarial con Chile. Ministra, por favor, que se quede junto con nosotros. Muchas gracias. Bueno, un gusto muy grande estar hoy día acá reunidos justamente con actores tan relevantes en las transformaciones que tenemos que hacer como país. Y quiero agradecer, yo sé que Alfonso, ¿verdad?, en su despedida, no he visto la foto en realidad, si estoy beneficiada o no con esto, pero agradecer el trabajo conjunto realizado y los avances que hoy nos permiten ver con otros ojos las transformaciones que tenemos que hacer para nuestro país. Hace un año atrás, cuando iniciamos el camino hacia la COP25, el cambio climático era un tema por muchos abordado con distancia, recelo. Y quiero partir agradeciendo la convicción, el empuje de algunos líderes del sector privado que hicieron eco del llamado que desde el gobierno hicimos para impulsar la acción climática en nuestro país y que lograron impulsar cambios en el sector para un trabajo conjunto público-privado que es clave para las transformaciones que Chile necesita. Y en esto agradecer la labor de Alfonso Suet, la labor realizada también por la presidencia de la SOFOFA, quiero decir Bernardo Larraín, la labor realizada también por los gremios del sector de la construcción, Patricio Donoso, del sector minero. Yo quiero agradecer particularmente sectores que en algún momento pensaban que esto era un riesgo para su actividad y que han sido capaces de transformar la mirada a justamente a ser un aliado en las transformaciones que Chile necesita. Al sector de la energía, yo creo que Claudio Silva, que se encuentra acá, un aliado tremendamente importante y un ejemplo de cómo los cambios generan oportunidades. Y hoy día, más que nunca, que sabemos que tenemos que realizar cambios y transformaciones y la tenemos que hacer con las personas y acabar con esta disociación en que existe muchas veces en que las transformaciones y los cambios parece que fueran uno en contra de otro. Aquí tenemos un camino de unidad para justamente realizar los cambios y veo aquí al sector forestal, a Juan Manuel Ugarte, que claramente ha sido un actor clave y que hemos visto en la COP25 una oportunidad de alinear justamente trabajo y hacer conversar sectores y actores que se encontraban trabajando de manera separada. Y por eso hoy día quiero aprovechar de realizar, junto con agradecer el haber recibido este trabajo conjunto que realizó el sector privado camino a la COP25, de agradecer también y señalar y hacer un pequeño balance de lo que fue la COP y los justamente acuerdos alcanzados en un proceso que es un proceso multilateral, que es un proceso que requiere por esto el consenso unánime de todas las partes para avanzar, pero que es clave para solucionar un problema que es global y que ningún país puede solucionar de manera aislada, pero que cada país debe transformar su manera de desarrollarse para generar justamente un desarrollo sostenible y resiliente al clima. Durante la COP25 se alcanzaron 7 de las 8 prioridades que estableció la presidencia y que fueron agrupadas básicamente en 3 grandes pilares. Uno que tiene que ver con esta COP de la acción, de pasar a la acción climática y cómo los países pueden y deben generar metas más ambiciosas de transformación. Y en este pilar, celebrar que finalmente se haya alcanzado un acuerdo que fue muy difícil, de que todos los países miembros, las 197 partes, se comprometieran a presentar sus NDC justamente este año 2020, venga, como señala el Acuerdo de París, de manera ambiciosa, actualizada, para lograr acercarnos a esta meta que necesitamos
necesitamos de disminución de temperatura. En ese aspecto, señalar la Alianza Ambición Climática que lideró Chile y que logró que los 197 países, ¿verdad?, se comprometieran con la actualización de la NDC, que 121 países se comprometieran a la carbono neutralidad, como pide la ciencia, al año 2050, y por primera vez incorporar al sector privado en los compromisos, donde ya estamos alcanzando casi 1000 empresas multinacionales que se comprometen con la carbono neutralidad al año 2050, muchas de las cuales, y aquí Gonzalo Muñoz, quiero agradecer el tremendo trabajo realizado en esto, están comprometiendo la carbono neutralidad al año 2030, en un cambio que va a tener implicancias muy importante para el desarrollo del mundo, siendo que justamente el sector privado y las grandes empresas son también grandes de los mayores emisores del mundo, así como también la incorporación por primera vez de los estados federales y de las ciudades, donde vemos el compromiso de las ciudades con la carbono neutralidad al año 2050, que ya estamos superando las 400 ciudades comprometidas con la carbono neutralidad a este año. El segundo pilar logrado fue transversalizar la acción del clima y por primera vez lograr entender que esto no es algo que dependa de los ministerios de medio ambiente solamente. Si queremos alcanzar las metas ambiciosas que necesitamos transversalizarla en todos los sectores, y por eso la presidencia de la COP25 hizo un cambio bien inaudito de llevar por primera vez a los ministros sectoriales al trabajo de la COP, y dentro de los cuales, ¿verdad?, estuvieron tanto los ministros de Transporte como los ministros de Agricultura, los ministros de Energía, los ministros de Ciencia y por primera vez los ministros de Hacienda, y se logró alcanzar acuerdos justamente para incluir a las herramientas financieras como un actor muy relevante y clave para las transformaciones que se necesitan. En el Día de la Finanza, en el marco de la COP, se logró aprobar el Plan de Acción de Santiago, que implica la utilización de instrumentos financieros para justamente liderar las transformaciones que necesitamos realizar. En ese sentido, también destacar que Chile ha sido el país que presentó su estrategia financiera para el cambio climático, para la promoción y emisión de instrumentos financieros verdes y fortalecer las finanzas del sector financiero, que tiene gran implicancia en el trabajo que el sector privado tiene que realizar en su transformación, así como también, ¿verdad?, haber alcanzado el acuerdo del llamado de Santiago para la acción de los bosques, que tiene implicancias muy relevantes en toda la transformación hacia una forestación que es clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se reconoció por consenso, ¿verdad?, que la acción climática tiene que estar basada en la ciencia, algo muy complejo y difícil de lograr en las otras COP, y que hoy día la ciencia pasa a ser un aliado fundamental en la toma de decisiones, así como también el consenso para establecer el género en justamente las decisiones de acción climática y los mecanismos de pérdida y daños para hacer y lograr ir en ayuda de los países más afectados con el impacto que está teniendo hoy en el mundo justamente el calentamiento global. Así como también la presidencia logró un cambio muy relevante en la COP y que tiene que ver con este concepto de establecer una COP azul, que es lograr que el consenso para que los países incorporaran a la protección y el desarrollo sustentable de los océanos en la acción climática. Ahora, no se logró un tema que era importante y que Chile empujó con mucha fuerza, que es un acuerdo en el artículo 6 para implementar los mecanismos de mercado de carbono. Yo creo que esta es la desilusión que nosotros tenemos con la COP de no haber logrado un consenso en esta temática, junto con agradecer la participación de muchas empresas, y veo a Marina Hermosilla acá, ¿verdad?, apoyando y que nos apoyó para poder lograr en este consenso. Hoy día existen grandes diferencias entre los países grandes emisores y países en desarrollo en relación a la creación de un mercado de carbono. Y a pesar que se logró un acuerdo de un texto que nos permita avanzar en esta materia, todavía estamos
en dificultades para alcanzar consensos globales más amplios en este aspecto. Si bien este acuerdo no se alcanzó ni en la COP23, ni en la COP24, tampoco en la COP25, y el presidente de la COP26 ya ha señalado sus prioridades, no estableciendo el mercado de carbono dentro de las prioridades, ¿verdad?, para la COP26, lo que habla de la dificultad de alcanzar acuerdos unánimes en esta materia. Para Chile esto es un tema fundamental y por lo tanto nosotros vamos a seguir empujándolo porque creemos que es vital para avanzar más rápidamente en establecer mecanismos que nos permitan disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, la creación de mecanismos de mercado. Por eso quiero destacar que tener nosotros la COP, ¿verdad?, y la presidencia de la COP ha generado cambios muy importantes en nuestro país y cambios que son en 3 ámbitos. Primero, en la generación de políticas públicas. Segundo, en el levantamiento de recursos para la acción climática. Y tercero, y quizás más importante, para la concientización de la ciudadanía y la participación de las transformaciones de todos los sectores del país, donde el sector privado, que era un sector que se veía lejano a esto, hoy se ha incorporado con fuerza y un ejemplo es lo que estamos viviendo aquí. En términos de políticas públicas, quiero destacar la generación del impuesto verde que fue modificado hoy en la reforma tributaria y que tiene un cambio muy relevante que nos ayuda para impulsar esta transformación, que tiene que ver con cambiar la forma de cálculo del impuesto desde un impuesto que está basado básicamente en la fuente hacia un impuesto que está calculado en base a las emisiones. Y lo que es más importante, por primera vez, incorporar mecanismos de offsets, es decir, de compensaciones para el pago de los impuestos que nos permite dirigir transformaciones que son claves para impulsar la acción climática, permitiéndonos por primera vez realizar, ¿verdad?, este umbral en 25.000 toneladas de CO2 equivalente que se encuentran grabadas para impulsar la acción climática efectiva. La COP permitió impulsar la ley de cambio climático estableciendo la carbono neutralidad al año 2050. Esto no solamente cumple con lo que la ciencia nos ha requerido, sino que permite poner un foco claro hacia dónde tenemos que impulsar las transformaciones en cada uno de los sectores de nuestro país. La carbono neutralidad para Chile tiene tremendos beneficios sociales y económicos. Yo quiero ser clara en esto. Creo que la COP25 fue una tremenda oportunidad para trabajar conjunta y levantar la información de lo que implican estas transformaciones. Dadas las características naturales de nuestro país, que somos actualmente un exportador de un importador de combustibles fósiles, nosotros podemos transformarnos en un exportador de energías limpias. Esto tiene beneficios gigantescos para nuestro país, siendo Chile uno de los países que por sus condiciones naturales tienen una mayor capacidad de irradiación, de captación de energía solar, pero también energía de los vientos, energía de las aguas. Y por lo tanto, aquí tenemos un tremendo beneficio en la transformación hacia una economía baja en emisiones. Pero estos beneficios se multiplican por 5 en términos de impactos sociales, porque Chile también es uno de los países que sufre mayor contaminación atmosférica, dada la condición de gran parte de las ciudades de nuestro país que se ubican entre 2 cordilleras, ¿verdad?, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, y por lo tanto sufre altos niveles de contaminación del aire por procesos de mala ventilación. El impacto de una transformación hacia una economía baja en emisiones tiene un impacto directo en la vida de las personas, que multiplica casi por 5 los beneficios de la transformación a la carbono neutralidad. Y esto es clave, porque entre más rápido incorporemos los mecanismos de transformación, más rápidamente vamos a poder llevar también esos tremendos beneficios a la vida de las personas. Y recordar que justamente son los sectores y grupos más vulnerables los que más afectados se ven por los impactos del calentamiento global.
La Ley de Marco Climático estableció la facultad para el Ministerio del Medio Ambiente de generar una norma de emisiones de gases de efecto invernadero que nos permite, a su vez, generar también mecanismos de compensación que son claves para acelerar las transformaciones. Estableció también esta ley los beneficios tributarios para las donaciones ambientales, algo muy importante para incrementar la participación de la sociedad civil y, ¿verdad?, el sector privado en la acción climática, estableciendo exención tributaria sin límite, estableciendo como gasto las donaciones ambientales, sin trámite de insinuación, sin límite de monto y para donar para fines que sean específicos de acción climática, de áreas protegidas, de transformación a paneles solares, por ejemplo, a comunidades vulnerables, y esto nuevamente para atraer con fuerza a la participación del sector privado. La COP25 permitió impulsar también un cambio en la emisión de deuda de Chile, que emitió los primeros bonos verdes en nuestro país, alcanzando las mejores tasas que nunca había alcanzado en nuestro país, las tasas más bajas, demostrando el interés que existe en el mundo por justamente invertir en nuestro país en proyectos verdes, así como también nos está permitiendo actualizar nuestro NDC con una altísima, ¿verdad?, ambición, estableciendo un 45% de reducción de emisiones condicionado al apoyo internacional y con foco especial en incluir un pilar en transición justa y ODS. Esto es clave porque justamente tenemos que entender que la transformación tiene que ser para y con las personas. Y esto creo que es algo que hemos aprendido y que queremos impulsar con mucha fuerza, por eso la NDC que presentaremos a finales del mes de marzo a las Naciones Unidas incorpora un pilar de transición justa y objetivos de desarrollo sostenibles que son claves para hacer la transformación y dar el foco que queremos a estas transformaciones. Gracias a la COP logramos reunir, a pesar de que Chile sea un país graduado de la OCDE, por lo tanto que no recibe recursos internacionales, pudimos acceder a alcanzar, ¿verdad?, más de 180 millones de dólares en justamente aportes internacionales para acción climática en Chile, en los cuales quiero destacar principalmente los aportes que logramos conseguir para el desarrollo de actividades en el sector forestal, para reforestación, para manejo sustentable, para silvicultura preventiva, que nos va a permitir incrementar en más de 25.000 hectáreas los bosques y beneficiar alrededor de 57.000 personas en 6 regiones de nuestro país, así como también lograr recursos para proyectos innovadores de energías limpias y destacar justamente lo conseguido para el proyecto de Valhalla, que se adjudicó más de 60 millones de dólares. Los recursos obtenidos para hacer los mapas de riesgo a nivel comunal en nuestro país, para establecer todos los mecanismos y los planes de adaptación al cambio climático que son fundamentales, así como también más de 4 millones de dólares para los mecanismos de transición justa en el proceso de descarbonización que estamos llevando a cabo como país y que justamente en la COP anunciamos su incremento de este plan de descarbonización con un foco especial en zonas más vulnerables. Las iniciativas de transferencia para la circularidad en zonas específicas, estamos viendo en la zona de Chiloé, fueron todos frutos de los recursos que logramos traer gracias a la COP. Pero quiero terminar destacando justamente el tremendo impacto que significó para la sociedad chilena, para la ciudadanía, el poder sensibilizar, ¿verdad?, a toda la ciudadanía y el sector privado sobre la gravedad del cambio climático y la necesidad de adaptarnos a los impactos que ya estamos viendo. No puedo dejar de sorprenderme en el Festival de Viña ver que hasta Kramer había dicho que iba a ser su rutina
en términos del cambio climático por todo el trabajo que se había realizado y que hoy día justamente tenemos que, y tal como se señaló, tomarlo como el gran impulso para el desarrollo de las acciones climáticas que nos permitan impulsar esta transformación. La COP25 es un proceso que nos ha permitido instalar con fuerza la acción climática a nivel país y donde el sector privado y las empresas juegan un rol fundamental en esta transición hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Quiero destacar la enorme participación del sector privado en el programa Huella Chile, que ya alcanzamos las 1000 empresas que están midiendo sus emisiones para reducir sus emisiones. Esto implicó que casi se duplicaron el año pasado la cantidad de instituciones, empresas que se sumaron a este programa. Y de este informe que presenta un diagnóstico que es comprensivo respecto a los impactos del cambio climático en los diversos sectores que componen la CPC y que permite establecer una hoja de ruta con propuestas y acciones concretas en el ámbito de la mitigación y la adaptación. Invitarlos porque ahora iniciamos la construcción de la estrategia que de largo plazo de acción climática que queda bajo el contexto, ¿verdad?, la Ley Marco de Cambio Climático y que establece las metas por sector para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, donde vamos a invitar a los distintos sectores y los miembros del sector privado a participar para establecer esta estrategia y donde esperamos contar con una activa participación de todos ustedes y donde este informe presentado constituya un trabajo base para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Este es un trabajo que solamente podemos realizar trabajando conjuntamente. Hoy tenemos la tremenda oportunidad de tener a la ciencia, al sector privado, a la ciudadanía y al Estado conjuntamente con un objetivo claro, transformar a nuestro país en un país bajo en emisiones, resiliente al clima y con foco particular, ¿verdad?, en que cómo el desarrollo y el crecimiento limpio de nuestro país beneficia la vida de los chilenos y las chilenas. Ese es el desafío al cual estamos llamados, ese es el desafío que tenemos que cumplir por delante y al cual les agradezco haberse hecho parte. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Y para conocer los principales aspectos de este estudio, fruto del trabajo conjunto del mundo empresarial, los dejamos con Elane Almeida. Ella es socia líder de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad de EY y quien ha sido la coordinadora del Steering Committee CPC-EY que permitió articular este informe. Por favor, Elane.
Bueno, ustedes estaban preocupados con la fotografía. Les invito a intentar estar acá, hacerla en español y ver cómo salimos. Señoras y señores, muy buenos días. Para mí es un placer, un honor estar aquí hoy con ustedes. Les doy la bienvenida a la entrega de nuestro informe y bienvenida de vuelta a nuestra casa. Después de 6 meses de trabajo, reuniones, discusiones, opiniones divergentes, consensos, ediciones, lo logramos y no podríamos estar más orgullosos del resultado. Les doy la bienvenida a nuestra casa porque aquí vivimos aproximadamente 7,8 billones de personas que dependemos de un ecosistema formado por 9 millones de partes, de las cuales conocemos solamente 2 millones. Estamos acá hace muy poco tiempo. En los últimos 650.000 años, el clima de la Tierra ha cambiado. Tuvimos 7 eras glaciales de avances y retrocesos. Y todo eso debido a un proceso muy natural, que simplesmente son cambios muy pequeños en la órbita del planeta. El último de estos procesos se pasó hace 7.000 años y marcó el principio de la vida humana en la Tierra. En mediados del siglo XIX se demostró que el dióxido de carbono y otros gases tienen la capacidad de atrapar el calor en el planeta. Por lo que es muy fácil deducir que un aumento en la emisión de estos gases provoca una reacción, provoca una respuesta del planeta. Simplesmente la Tierra se calienta. El actual calentamiento está ocurriendo 10 veces más rápido que en las eras anteriores. Así que la tendencia del calentamiento actual resulta de particular importancia, porque no solamente está afectando la vida humana en la Tierra, está afectando nuestros bosques, florestas, glaciares, desiertos, ese ambiente increíble que tenemos y que tenemos que cuidar. Es muy obvio, ya es cierto, que el calentamiento que observamos desde la segunda mitad del siglo XX es el resultado de la acción humana. No podemos permitir que esto siga pasando y es responsabilidad nuestra. Si nosotros somos responsables por este calentamiento, nosotros tenemos que hacernos responsables de cambiar las cosas. Y esa es la idea de este informe. Decimos en el informe que el tiempo del silencio está en el pasado. Así que este informe representa la voz, la respuesta del sector privado al llamado que nos hicieron para actuar. A través de este informe comunicamos dónde estamos, si conocemos nuestras emisiones o no. Comunicamos hacia dónde vamos, cuáles son las medidas de adaptación y mitigación que nos gustaría implementar como sector privado para actuar. Y explicamos cómo lo logramos, cuáles son las condiciones habilitantes necesarias para implementar las acciones que proponemos en este informe. Ha sido un esfuerzo inédito, ya decimos muchas veces acá. De verdad, nunca, en ningún otro país, en los últimos 25 años desde que se ha firmado el Acuerdo de París, hubo tamaña colaboración a nivel nacional y de manera tan transversal. Así que les agradezco a todos los que participaron en este ejercicio, a los que nos apoyaron, a los que nos acreditaron que esto sería posible. Fueron más de 6 meses de trabajo con los principales gremios y empresas de Chile, coordinados a través de la CPC. Más de 200 ejecutivos trabajando en la discusión para aportar su visión y llegar a una visión consolidada que muy posiblemente le permitirá a Chile llegar a la carbono neutralidad en 2050. Así que
Veamos qué dice cada sector. Para agroforestal, sin un sector agroforestal potente, la meta carbono neutralidad no es factible. Y para el sector, actuar significa contabilizar sus emisiones, significa fomentar la plantación y la reforestación, investir en un plan de gestión hídrica y en nuevas tecnologías. Todo eso contando con los fondos necesarios para investigación y proyectos. Para el sector aguas, adaptarse es una necesidad urgente y vital. Agua sugiere la necesidad de una institución rectora fuerte que ayude con el desarrollo de una política nacional de aguas y respalde la gestión integrada de los recursos hídricos, juntamente con políticas de eficiencia energética y un marco normativo para el balance de agua en reforestación. Sugiere también mecanismos de inversión y pago para la protección de los servicios hidrológicos y fondos de agua como pago para servicios ambientales y requiere centros de investigación para nuevas tecnologías. Para este gran grupo, que es comercio, servicio, turismo y telecomunicaciones, es necesario conocer para actuar. El sector entiende que no es medido hoy día como parte de las NDCs, pero eso no los impide de tener una voz y decir que quiere ayudar. Sus acciones hablan sobre conocer las emisiones sectoriales, adoptar energías renovables no convencionales, y se solicitan políticas públicas, incentivos tributarios y mecanismos de financiamiento. Son palabras que vamos a escuchar mucho y leer a lo largo del informe. Construcción, los dueños de la casa, está comprometida con el desarrollo sostenible del país. Y me gustaría llamar la atención para los que van a leer el informe. La palabra compromiso aparece muchas veces a lo largo del capítulo de construcción, por lo que les felicito. Construcción se compromete a estimar las inversiones necesarias para fortalecer la adaptación, planificar las ciudades considerando criterios de eficiencia energética, calcular las emisiones del sector, e incorporar estos números al ciclo de vida de sus insumos y de sus activos. Energía. Energía reconoce que es uno de los grandes emisores, pero también es parte fundamental de la solución. Por lo mismo, su meta es acelerar su transición hacia energías bajas en emisiones, que sean de calidad y asequibles. Para lograrlo, propone diseñar una agenda corta que facilite la reconversión del transporte público, privado y de carga, acelerar el plan de compensación de emisiones, perfeccionar los instrumentos de precio al carbono, acelerar el retiro o reconversión de las unidades a carbón y crear un plan nacional de hidrógeno verde. Todo esto sin olvidar las necesidades señaladas por los demás sectores. Vamos a ver en el informe que las soluciones propuestas por transporte, por construcción, por minería, por comercio, dependen mucho de lo que va a pasar en energía. Saber que el desarrollo tecnológico mundial crece de la mano con los minerales de Chile es alentador para la industria minera. Y para seguir extrayendo los metales de que el mundo necesita para implementar soluciones bajas en emisiones, la industria minera de Chile requiere que se regularicen los mecanismos de compensación de emisiones y el uso de hidrógeno, que se perfeccione el marco de cambio climático, se estandaricen indicadores para que sea posible certificar sus emisiones y certificar el atributo verde en los contratos de suministro de energía. Es necesario el incentivo a la investigación y desarrollo tecnológico y a la generación de planes de formación en los temas de sostenibilidad para el sector. En este ejercicio tuvimos la participación de transporte aéreo y marítimo. Y para estos sectores, una agenda de combustibles bajos en carbono es clave para lograr sus metas internacionales. Y los objetivos y necesidades del sector de transporte aéreo y marítimo son muy claros.
el sector propone la regularización de una agenda de biocombustibles o fuentes de energías alternativas y que se considere la vida útil de su flota en el proceso de renovación en el largo plazo. Por último, pero no menos importante, el sector de finanzas. Dejamos por último porque el sector ya ha dado su primer paso y ha definido su estrategia nacional a través del Acuerdo Verde firmado por Hacienda y actores relevantes del sector, por la CMF, las aseguradoras, los administradores de fondos, la banca, que participó de nuestro ejercicio. El Acuerdo Verde sienta las bases para una estrategia de finanzas sostenibles en el país. Incluye la adopción de criterios de sostenibilidad en la gestión de sus activos, en la evaluación de crédito, y considera la cooperación e integración de los esfuerzos entre las entidades bancarias que firman el acuerdo. Tenemos una visión muy clara sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Las condiciones necesarias para implementar esas acciones también son simples. De manera muy transversal, en todos los capítulos, hablamos sobre la necesidad de una política nacional. Hablamos sobre cambios y avances en los marcos regulatorios. Hablamos sobre mecanismos de certificación de emisiones y de compensación de emisiones. Hablamos sobre la necesidad de invertir en tecnología, en innovación, en conocimiento, para implementar, desarrollar e implementar las medidas que proponemos. Hablamos de mecanismos de financiamiento, sabiendo que el sector privado está dispuesto a actuar, pero necesita los medios para hacerlo. Y hablamos de un gran Plan Nacional de Desarrollo Sostenible. Como bien lo mencionó la ministra, este será el año de definir el Plan Estratégico Nacional de Cambio Climático. Y ojalá esas medidas sean utilizadas o sean consideradas en este plan. Como parte de ese ejercicio, salimos del no. No conocemos nuestras emisiones, no nos afecta el cambio climático, no existe cambio climático. Avanzamos. Sabemos hacia dónde queremos ir. Ahora es el momento de actuar. Mi esperanza con este informe es que, como bien lo dijo Alfonso, que sea solamente el punto de partida. Que sea el punto de partida porque nos sentimos orgullosos, sí, pero no podemos ser complacientes. Así que mi esperanza es que los ejecutivos, los representantes de las compañías que participaron de este ejercicio, utilicen lo que está en este informe como punto de partida en sus procesos de planificación estratégica en el largo plazo. Porque sostenibilidad no puede ser simplemente una visión que se pone en la plataforma, no puede ser simplemente una filosofía, tiene que ser parte de la agenda permanente de las compañías, de los directorios. Tiene que ser parte de la gobernanza corporativa, de la responsabilidad de las compañías por su entorno y por su gente. Que sea lectura mandatoria para el sector público en la definición de su estrategia, de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Que sea un segundo paso para el sector financiero, siguiendo los lineamientos del Acuerdo Verde y sabiendo que el sector privado va a necesitar de apoyo para implementar estas medidas. Y por último, que sea motivo de orgullo, sí. Orgullo para todos nosotros que participamos del ejercicio, que aportamos nuestro granito de arena en la construcción de un Chile carbono neutral y que podamos todos, en 30 años más, contar la historia de cómo llegamos a la carbono neutralidad. Muchas gracias.
Ahora pasamos al panel de conversación. Dejamos con ustedes al champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, rol que sigue ejerciendo hasta la siguiente COP. Así que, Gonzalo, por favor. Muchísimas gracias. Antes de invitar a los panelistas, quisiera recalcar un par de elementos que fueron mencionados acá. El primero, que me parece muy importante, es lo que mencionaba Elane respecto de la palabra compromiso. Celebro que la Cámara Chilena de Construcción o el rubro de la construcción lo haya mencionado tantas veces. Cuando hablamos de acción climática, cuando hablamos de lo que nos convoca hoy, estamos hablando primero de que estamos validando el rol de la ciencia y lo que la ciencia nos está indicando respecto del diagnóstico y respecto de hacia dónde tenemos que ir. Y desde ese punto de vista, la solución es una y es muy concreta. Es lograr la carbono neutralidad antes del 2050. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo hoy y esos desafíos o crisis que estamos viviendo hoy, ¿no? Podríamos decir que el coronavirus nos presenta una crisis con pocas oportunidades, a menos que vendas mascarilla o alcohol gel probablemente. En este caso es un desafío o una crisis repleta de oportunidades. Todas ellas enmarcadas en lograr que el mundo fluya hacia la carbono neutralidad en 2050. La convocatoria que estamos haciendo, no solo desde la presidencia de la COP25, la ministra asumió la presidencia el primer día de la COP25 y la va a entregar el primer día de la COP26 en Glasgow. En mi caso me toca trabajar hasta el último día de la COP26 en Glasgow con el champion de la COP26. Gran parte de lo que estamos haciendo es convocar al sector privado a que se comprometa con la carbono neutralidad al 2050. Y eso parte, por supuesto, por todo lo que fue mencionado por Elane de forma brillante. Celebro el informe de EY y de la Cámara de la Confederación de la Producción y el Comercio, porque nos muestra, como bien se mencionaba, como bien decía Macarena, guías de hacia dónde avanzar. Esas guías nos tienen que llevar a la carbono neutralidad al 2050. Y hay hoy un mecanismo por el cual toda empresa se puede comprometer. Es uno de los grandes objetivos, uno de los grandes logros que mencionó la ministra, la Alianza de Ambición Climática. Y ella mencionó la cantidad de países, 121 países, nombró las ciudades, nombró las regiones, no nombró las finanzas, más de 4 trillones de dólares comprometidos, y nombró las empresas. De esas casi 1000 empresas, hay 61 chilenas. De esas 61, hay 59 que son empresas B, más Concha y Toro y Aguas Andinas. La invitación, por lo tanto, es ¿dónde están todas las empresas de Chile que están entendiendo esto? ¿Y dónde están las empresas de Chile que se van a comprometer a la carbono neutralidad del 2050? Esa invitación está abierta, la estamos abriendo en todo el mundo, y con esa invitación quiero abrir este panel e invitar, por lo tanto, a los panelistas a que se conecten a través de sus áreas con la necesidad de tener más empresas comprometidas no solo a medirse, a seguir esa guía, sino que también a la carbono neutralidad de forma concreta. Invito, por lo tanto, a pasar acá a Claudio Sivas, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, a Carlos Bascú, presidente del Consejo de Productividad, Innovación y Construcción Sustentable de la Cámara Chilena de la Construcción, a Paulina Riquelme, socia fundadora de IILO, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la CPC y asesora de la Sociedad Nacional de Minería, a Francisco Gana, jefe de estudio de la Sociedad Nacional de Agricultura, y a Juan José Ugarte, presidente de la Corporación de la Madera. Les pido un aplauso para todos ellos. Vamos a pasar, por lo tanto, ahora a una serie de preguntas y después vamos a pasar a preguntas del público. Así que los invito a que usen el WhatsApp que se les fue entregado al inicio para que después podamos complementar con preguntas del público. Quiero empezar con Claudio, de la Asociación de Generadoras. Claudio, ¿qué desafíos y oportunidades ves tú en el sector de la energía que pueden contribuir a alcanzar la carbono neutralidad y ser un país resiliente al cambio climático antes del 2050? Una pregunta que obviamente, sobre todo considerando lo que la energía en su amplio sentido implica, abarca y podríamos estar probablemente muchas horas en esta sala, y es parte de lo que vivimos en el proceso que vivimos. Nosotros trabajamos, tal como lo destacó Elian,
y como lo destacó el presidente de la CPC, un proceso bien inédito de 6 meses de trabajo con muchísimas organizaciones del sector energía. Solo en el sector energía debe haber algo así como unas 20 organizaciones gremiales, participaron montones de empresas, y se hizo este trabajo que, de alguna manera, uno de los principales primeros desafíos, más allá de la parte técnica, es precisamente poder buscar y encontrar visión. Y tal como se decía acá, el sector energía, en el amplio sentido, obviamente tiene una responsabilidad muy importante en la historia de por qué estamos hablando de lo que estamos hablando. La humanidad se ha dedicado a quemar cosas de manera masiva, como nunca antes en su historia, en los últimos 200 años. Antes quemaba mucha leña, Chile sigue quemando mucha leña, pero hemos quemado combustibles fósiles. Y cuando uno mira la energía, al tiro tiene que tener conciencia de que el 80% de las emisiones, en el caso de Chile, provienen del sector energía. El 40 y tanto % de eso es el petróleo y sus derivados. Y muchas veces lo olvidamos. Por ejemplo, de eso la mitad es diésel. Yo, que soy ciclista urbano, siempre paro porque cuando veo una micro pasar y veo que sale esa gran chimenea de humo, no creo que realmente exista ese diésel limpio. Y eso es un desafío que también conecta, porque necesitamos conectar la agenda climática con la agenda de lo que vivimos en la cotidianidad de las ciudades. Entonces, el sector energía es el gran paraguas de la historia de los desafíos de las cosas que generan impactos en el hoy, la calidad de vida de nuestras ciudades, la contaminación de nuestras ciudades, principalmente, y ahí Juan José podrá contar de eso, principalmente la leña húmeda, que no tiene mucho que ver necesariamente con el tema climático, pero sí tiene que ver con la destrucción no sustentable de los bosques y tiene que ver con la creación de carbono negro, pero después, evidentemente, todo lo que tiene que ver con los derivados del petróleo para producir, y en el caso de Chile, en su principal fuente de emisión de generación de energía eléctrica, que es el carbón, y ahí uno piensa en las oportunidades que tú dices, porque ¿cuál es la gran oportunidad de Chile? Yo creo que no voy a profundizar en eso, pero obviamente el haber hecho un acuerdo inédito a nivel global del sector privado, que se concurrió voluntariamente, pero una vez acordado, de cerrar el carbón en Chile, es algo inédito que Alemania lo está haciendo a un costo de 40.000 millones de euros. Pero Chile lo está haciendo porque somos un país rico en renovables, pero por sobre todo porque hemos sido un país abierto a la inversión extranjera, un país abierto a la innovación, un país con mirada de largo plazo en nuestras políticas públicas, y esos han sido los atributos centrales, y nuevamente donde el sector privado ha sido muy dinámico. Entonces, hemos transformado este gran problema del sector eléctrico en sus emisiones en una gran oportunidad porque tenemos estos beneficios. Y adicionalmente, obviamente la energía estamos viéndola que conecta con demasiados otros objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos ya una hoja de ruta de carbono neutralidad, creo que eso también tenemos que volver a destacarlo. Chile es uno de los pocos países del mundo y el primer país emergente que ha convenido una carbono neutralidad 2050 y lo ha puesto en ley. Los demás son solo desarrollados. Eso es una meta, y ante esa meta ya estamos diciendo que 10 años antes vamos a cerrar todas las carboneras en Chile, pero necesitamos abordar los otros desafíos. Y ahí aparece el desafío tal vez más complejo, que no lo pudimos abordar en profundidad en este trabajo, que tiene que ver con la transformación del transporte, donde Paulina probablemente va a hablar de lo que la minería es la gran oportunidad entre el litio y el cobre para transformar el transporte, pero el usuario energético, de hecho en nuestra vida cotidiana, de cada uno de nosotros, la principal energía que usamos es movernos. No es tanto en los hogares, no es tanto la electricidad. De hecho, la electricidad es el 20% del consumo energético. El 57% del consumo energético final son petróleo y derivados. Entonces, estamos hablando de tremendo desafío por delante que yo no quiero que lo olvidemos. En electricidad estamos avanzando a una velocidad enorme, transitando hacia energías renovables, regalados por el agua, por el viento, por el sol, estamos cerrando el carbón, pero lo que tenemos como por delante, y ahí las acciones habilitantes van a tener que ser seguir en esta senda de sostener una apertura en nuestro país a la innovación. Somos el país que está innovando máximamente en transporte público, fuera de China en transformar su flota de buses, y eso va a conectar con la realidad de las personas, que tiene que ver con básicamente orientar esas políticas de descontaminación, cambio climático, pero finalmente traer el beneficio más tangible a los ciudadanos como el transporte público. Entonces, como digo, yo podría explayarme largamente, somos 80% del problema, podría decirse el sector energía en el amplio sentido. Nosotros somos las generadoras de electricidad y obviamente miramos el futuro con mucho optimismo para la electricidad, pero también hay un enorme espacio para el hidrógeno,
como el hidrógeno verde, aquel producido por fuentes renovables. Entonces, como tú dijiste al comienzo, Gonzalo, estamos frente a uno de los mayores desafíos que convoca a la humanidad, pero las oportunidades que tenemos como país y el esfuerzo que hicimos como sector privado y podemos hacer en conjunto con la sociedad civil y el Estado es simplemente enorme. Y eso muestra que a pesar de que, como dijo Alfonso al comienzo, que Chile es el 0,25% de las emisiones, yo a eso le tengo una respuesta. Seremos el 0,25% de las emisiones, pero todos los países que juntos a Chile emiten menos son el 25% de las emisiones globales. O sea, Chile puede ser un ejemplo, y lo ha sido, y lo sigue siendo, de lujo de cómo podemos conciliar acción climática, trabajo colaborativo y ser ejemplo para los demás países del mundo en cómo producir esta transformación y transformar en una oportunidad de finalmente, y también como dijo Alfonso, un desarrollo de crecimiento y desarrollo sostenible e inclusivo. Y ahí la energía va a ser siempre central. Eso. Muchas gracias, Claudio, y gracias por haber incorporado también el elemento de inclusión, porque el proceso de transición justa que está incorporado también en este cambio ha sido fundamental. Y en términos de inclusión entra también la palabra de adaptación, ¿no? Yo creo que es importante entender cómo podemos planificar las ciudades y la construcción para enfrentar el cambio climático desde la perspectiva tanto de la adaptación y de la mitigación. Carlos, si me puedes dar la mirada desde el sector de la construcción, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias, el honor de estar aquí. Comprometidos, como se habló en un comienzo, como Cámara Chilena de Construcción, como empresas, como personas, en una alianza con público, con las personas, con la academia. Si miramos los objetivos de desarrollo sostenible y todos los que rodean o los que se involucran directamente con el sector construcción, que está al centro, el objetivo número 11, que es ciudades y desarrollo sostenible. Las ciudades representan un 75% de las emisiones, casi un 60 y un 80% del consumo de energía, y es donde, al menos en Chile, vivimos el 90% de la población. Ocupamos un 3% de la superficie del planeta, pero bueno, somos donde se origina, por un lado, el problema, pero por otro lado, el desafío y la oportunidad futura que tenemos como ciudades. Como gremio, como Cámara, como sector, hemos abordado esto desde dos perspectivas, obviamente lo que es la adaptación y otro lo que es la mitigación. En lo que es la adaptación, la escasez hídrica y todo lo que es la infraestructura que tiene que ver con el abastecimiento de agua o con el desarrollo productivo del país es clave. La resiliencia de las ciudades, la adaptación a los riesgos, sin duda es fundamental, y ahí es donde la infraestructura crítica del desarrollo, para el desarrollo, tiene que tener una hoja de ruta en lo que es este desafío de cómo enfrentar los cambios. Y por otro lado, la infraestructura verde o cómo nos equilibramos con nuestro entorno. El borde costero es sin duda, y las ciudades de Chile tienen una parte de sus ciudades y su población ubicada en las zonas costeras. Es donde tenemos ubicados nuestros puertos, donde tenemos el 80% de las importaciones, el 90% de las exportaciones con cifras crecientes y preocupantes de cómo los cierres portuarios pueden afectar el crecimiento de la economía y al final pueden afectar a las personas. Entonces, ¿cómo abordar todo esto? Al final radica en una adecuada planificación, en una mirada de futuro y de conjunto, donde debemos, de aquí al 2050, de aquí al futuro, en el fondo, anticiparnos a la problemática que hay hoy día, y al final, volviendo al origen, como dice la misión de la Cámara, es mejorar la calidad de vida de las personas comprometidas con el desarrollo sostenible de la industria. ¿Y cuál es el desarrollo sostenible? Ese debido equilibrio entre crecimiento, la construcción es un motor de crecimiento, con la parte social. Todo lo que involucra el sector construcción se basa en las personas,
Y por último, y un pilar fundamental que ha realzado el sector en el último tiempo, es el cuidado del medio ambiente y dentro de eso es central y es clave de las ciudades. Muchísimas gracias, Carlos. Mirando también hacia el futuro, Paulina, en la minería, ¿cómo ves tú que se está pudiendo potenciar la investigación, el desarrollo, el uso de tecnologías de bajas emisiones? Hemos mencionado el hidrógeno y la electricidad como fuentes fundamentales para el transporte minero, y yo diría y agregaría cuánto de esas nuevas tecnologías aplicadas al transporte minero después pueden ayudar a que otros sistemas de transporte se adapten. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación como panelista, y para mí es un honor estar aquí entre todos ustedes. También agradecer al equipo de EY y a la CPC por el compromiso y el trabajo en estos 6 meses. Fui partícipe de todas las sesiones de los grupos y por lo tanto puedo dar fe del gran compromiso y trabajo de todos. También es un orgullo para mí estar acá hablando de la minería. Respecto del transporte en el sector minero, cuando hicimos una revisión de nuestras emisiones de gas de efecto invernadero, pudimos detectar que en el punto de las emisiones directas, un porcentaje muy relevante proviene de los camiones de extracción minera, que utilizan combustibles fósiles. Y obviamente que un recambio tecnológico hacia combustibles que sean bajos en carbono viene asociado a un gran beneficio en la mitigación de gases de efecto invernadero. Ahora, estas tecnologías son tecnologías que se están desarrollando, que no están maduras. Dentro del esquema de tecnología está disponible, o se está pensando y trabajando en el hidrógeno como un combustible, también en biocombustibles y en equipamiento híbrido o 100% eléctrico. Y todos esos son trabajos tecnológicos y diseños que se han estado explorando desde afuera, a través del ICMM y en convenios con manufacturadores como Komatsu y otras empresas. Y en el sector nacional también mirando cómo es posible a través de utilizar el I+D con los beneficios tributarios que eso conlleva, el poder desarrollar en Chile investigaciones que puedan resultar en uso seguro del hidrógeno como combustible. Y en ese contexto es necesario mayor desarrollo de investigación, alianzas público-privadas y colaboración con la academia para poder trabajar de la mano con el sector minero en las necesidades de buscar un sustituto combustible bajo en carbón. Obviamente que el I+D, como está, es un incentivo, es necesario, y uno de los aspectos que se identificaron en el trabajo es la necesidad de promover y de facilitar el acceso a I+D, a quizás disminuir barreras de entrada a los proyectos I+D, también promover el desarrollo de la tecnología a nivel local. Toda esta tecnología está siendo desarrollada e investigada afuera de Chile. Un gran desafío es poder generar interés y trabajo con la academia y con el mundo de las ciencias localmente. Y eso también es un punto relevante en que se identificó como un desafío para explorar. Lo mismo con una vez que estas tecnologías estén disponibles, incentivos para poder fomentar el pronto recambio de la flota. Por ejemplo, mecanismos tributarios como depreciación acelerada, otro tipo que permitan, una vez que estén disponibles comercialmente, estos equipamientos, poder incorporarlos masivamente antes de que venza o expire la vida útil de las maquinarias. Y por lo tanto, esos son desafíos que estamos identificando y que se analizaron en el estudio. Muchas gracias, Paulina. Vámonos a lo que llamamos las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? que representan nuestros próximos 2 panelistas. Empezando contigo, Juan José,
sabemos que el sector forestal con los bosques nativos y las plantaciones representa una clave fundamental para la mitigación climática. Me gustaría tener la visión del lado por parte de la Corma en cómo ustedes están proyectando eso y cómo equilibras esos dos elementos. Bueno, primero, me alegra muchísimo el de poder estar en este panel representando a esas casi 90 sectores gremiales que han participado en esta agenda. Presidente de SUET, qué mejor manera de terminar su gestión poniendo la rúbrica a este documento de visión y acción del sector privado, mirando ese futuro de proyección para nuestro país. Agradecer el soporte extraordinario metodológico que nos ha entregado EY para generar estos consensos a partir de debates muy intensos que se han tenido durante estos 6 meses para llegar con estos compromisos concretos y objetivos de cara a la ciudadanía y que formará parte de los gobiernos corporativos, de la industria y del sector. Cuando hablamos de los desafíos climáticos o de mitigar los efectos del cambio climático, tenemos que partir de este balance. Chile emite 111 millones de toneladas de gas de efecto invernadero y es capaz de mitigar 65. Ese desbalance, esas 40 y tantos millones de toneladas, cada año Chile lo emite al medio ambiente y esos gases van a permanecer en la atmósfera entre 100 y 200 años. Tenemos que hacernos cargo de ese 40% de déficit de brecha que tenemos como país y la ministra Schmidt nos confidenciaba en el Consejo Asesor. Y cuando fue con esta agenda de un país chiquitito, lindo país esquina con vista al mar, decía el ICTU, ¿se acuerdan? A decir, somos el primer país en vías de desarrollo que queremos formular a nivel de ley el de llegar a ser carbono neutral en el 2050. La canciller Merkel le dijo, ¿sabe? Le creo. Le dijo, mira, porque ustedes son un país que reúne 2 factores extraordinarios, que estén en un solo país. Tiene una capacidad de transformar la matriz energética hacia energía renovable y tienen bosques capaces de mitigar esa extra de emisión y convertirlo en oxígeno. Ustedes se imaginarán países que pueden tener fuentes de energía alternativa, grandes desiertos, mucho sol, o mucho viento, o mucho mar, o países muy fuertes en lo forestal. Pero este país, con esa geografía tan particular, podemos reunir esas 2 condiciones. Entonces tenemos la capacidad, la potencia, la energía de poder llegar a tener ese 100% de captura de las emisiones. A medida que un país crece, emite más, se transporta más, crece la industria, y que entonces el de poder disminuir emisiones y aumentar en la captura son pilares estratégicos para que desde esas bases generar una economía circular, una economía con baja huella de carbono, transformar la economía basada en esos petróleos y derivados, en productos basados en una bioeconomía. Y en eso entonces el sector forestal, que en los últimos 20 años ha aumentado de manera muy significativa su capacidad de captura, pero desde el 2015 declinó en esa capacidad. 120 años de crecimiento del sector forestal y que hoy día está en un estado de latencia, con potenciales de crecimiento enormes. Cuando hablamos de bosque, al menos desde la Corporación Chilena de la Madera, distinguimos 5 tipos de bosques. Ese bosque maravilloso que está en los parques nacionales, en las áreas de conservación, y que, como nos decía el ministro de Agricultura, Chile invierte $1,5 por hectárea de parques y de áreas de conservación. $1,5, Canadá $35, Argentina $12 por hectárea, $1,5. Hay una agenda tremenda para poder mantener, conservar, preservar esa riqueza natural que tenemos como país. Un bosque nativo manejado, sobre la cual generamos frutos de recolectores, generamos biomasa, generamos madera de alta calidad. Hoy día, ¿saben ustedes el principal uso que tiene nuestro bosque nativo? Como decía Claudio, cosecha ilegal de leña. Nuestros robles, raulí, coy, huelenga, transformada en leña ilegal, verde, que se vende en las puertas de las ciudades,
que contamina nuestras ciudades por baja combustión, que mata ciudadanos en términos de contaminación? ¿Cómo no vamos a ser capaces de impulsar una agenda de un bosque sostenible? Tenemos 14,6 millones de hectáreas de bosque, pero solo 8 aportan a esta agenda de cambio climático, porque el resto es un bosque en latencia, en degradación, que en muchos casos emite CO2 en vez de capturarlo. Tercer bosque, el arbolado urbano. ¿Saben ustedes que una comuna con buen nivel de arborización disminuye en 4 grados la temperatura en el espacio público, en las calles, en las aceras y en los parques? 4 grados. Y ustedes se imaginarán, pensemos en la región metropolitana, ¿cuáles son las comunas con menor arborización? Es un dolor. Son las comunas donde viven las familias más necesitadas, donde más interactúan en el espacio público. Entre 1 metro cuadrado en La Pintana con 14 metros cuadrados en Vitacura. Es una agenda de bosques, de arborización urbana. Cuarta agenda, el de detener la desertificación. La temperatura del norte avanza hacia el sur en Chile 100 kilómetros cada 10 años. Ya en la región metropolitana estamos tocando el desierto. Y hay recursos forestales para detener la desertificación. En que podamos hacer, hay experiencias desde Arica, Chacayuta hasta Coquimbo, que necesitamos masificar para generar esta agenda ambiental, pero también social y económica de sostenibilidad. Y quinto, nuestro bosque productivo. Tenemos 14,6 millones de hectáreas de bosque nativo, 2,4 millones de hectáreas de plantaciones forestales. Plantaciones que nos permiten pensar en edificios de madera, en vestirnos de árboles, en generar biomasa para tener matrices ecológicamente sustentables de calefacción y generación de energía, el de reemplazar el plástico por papeles, por cartones, por recursos reciclables. Tenemos una agenda tremenda de ese bosque sustentable, certificado internacionalmente para poder participar de ese nivel de comercio que hoy día se proyecta que se va a crecer en un 60% de aquí al 2050. Para eso, cuando hablamos entonces de una agenda de un bosque sostenible, hablamos de 5 bosques, el árbol adecuado, en el lugar adecuado, en las manos adecuadas. Y de esa manera no contentarnos con alcanzar el 60% de esa mitigación de los gases, sino ir con mucha energía al 100%. Muchas gracias, Juan José. Bien. Y quiero tomar de tu descripción de los 5 tipos de bosques y la importancia que cada uno de ellos puede tener para irnos también a otra de nuestras grandes actividades productivas, que es el sector agrícola, en el entendido, por supuesto, de que hemos sido hasta ahora un país exportador, no solo de productos mineros, hemos sido exportador de madera, sino que también de muchos productos agropecuarios. Y en ese sentido sabemos que las distintas actividades que hemos desarrollado como humanos ha tenido un deterioro muchas veces en los ecosistemas, y eso representa una absoluta oportunidad desde el punto de vista de regenerar a la vez que producimos. Eso lo estamos viendo en distintas partes del mundo, incluso hay mercados que están premiando productos que vienen con el sello de la regeneración. Me gustaría, Francisco, si tú nos puedes contar cómo ves el espacio para la agricultura regenerativa en nuestro país. Hola, antes que nada me gustaría agradecer el trabajo en coordinar a todas las ramas, lo que es muy importante y es difícil. Nosotros lo sabemos porque en el sector agrícola también tenemos muchos actores y es difícil coordinarlo. Entonces, es a la CPC, que todavía lo tiene que hacer a nivel nacional, más difícil. Ahora, respecto al tema de la agricultura regenerativa, yo creo que es una gran oportunidad. Hay un tema con los suelos que se han venido perdiendo, materia orgánica, y ahí hay un gran potencial de captura de carbono. Claudio y la Paulina hablaban de los problemas del transporte, cómo el transporte todavía, a lo mejor no hay tecnologías maduras todavía para evitar las emisiones. Entonces, tenemos que pensar también en la captura. Y si nosotros, de hecho hay estudios que dicen que si
pudiéramos manejar los suelos en forma adecuada en el planetario, los 4 gigatoneladas que nosotros emitimos como neto, digamos, el diferencial, lo podríamos acabar completamente, podríamos ser neutros. Eso es una posibilidad, todavía la ciencia no está 100% segura de eso porque hay una diversidad enorme de suelo. Yo creo que la agricultura regenerativa es una herramienta, en adición a otras, porque aquí no hay una solución única, que podría ayudarnos mucho. Nos gusta mucho porque como el sector agrícola es muy diverso, tenemos 80.000 productores primarios, la gran mayoría pymes. Y si uno cuenta la agroindustria, pueden ser como 120.000 empresas. Y hay una diversidad enorme geográfica, de climas, de suelo, y la agricultura regenerativa se adapta a cada una de esas condiciones. Entonces, es muy ecléctica y se presta muy bien para ayudarnos a proteger el suelo. Nosotros creemos que no solamente tiene beneficios para la captura de carbono, sino que la agricultura regenerativa mantiene la humedad del suelo, protege de la evaporación, hace que la fertilización sea mejor, con menos costo. Entonces, hay una oportunidad enorme. Se cree que incluso podríamos producir, dependiendo del caso, porque aquí hay que hablarlo caso a caso, y dependiendo del modelo de negocio y dependiendo también de los productos que estamos hablando, pero podría ser de que nosotros pudiéramos llegar a producciones equivalentes a la agricultura convencional, pero sin perjudicar el largo plazo, o sea, mucho más sostenible, y por lo tanto es una mirada más holística donde es sostenible económicamente y también sostenible medioambientalmente. Así que nosotros ahora tenemos problemas para desarrollar eso. Uno de los problemas que hay, con esta diversidad de actores y qué sé yo, nosotros tenemos que mejorar mucho nuestra transferencia tecnológica, en este caso transferencia tecnológica en tecnologías sostenibles. Y por otro lado hay un tema de financiamiento. Las pymes en general, no solamente el sector agrícola, no tienen mucha capacidad de financiamiento bancario o barato y usan sistemas que son mucho más caros y por lo tanto le cuesta mucho hacer innovación, mucho más que a grandes empresas donde hay menos actores y es fácil ponerse de acuerdo. Así que yo lo veo como una gran oportunidad, es un gran desafío, pero vamos a ser parte de la solución junto con el sector forestal, que yo creo que también tiene una cosa que es complementaria. No hay una sola forma de resolver el tema. Perfecto, muchas gracias. Y efectivamente estamos viendo en muchos países cómo las producciones hoy en día son silvagropecuarias combinadas con un beneficio adicional enorme. Antes de pasar a la ronda de preguntas del público, yo quería hacer aquí hincapié en un elemento que es central, o dos diría yo. El primero es que hace un año atrás, y lo voy a hacer bien autorreferente, hace un año atrás fue cuando la ministra me llamó a mí para ver si estaba dispuesto a tomar el rol. Hace un año atrás probablemente ninguno de nosotros, muy poco, quizás Marina y algunos más, estaban hablando de carbono neutralidad en 2050. Hoy en día es un tema absolutamente transversal. Y por otro lado, tenemos un elemento que ya está asimilado en concreto. Y lo segundo, este panel, donde tenemos el sector empresarial, con el máximo liderazgo, con el presidente de la CPC, con los ministros, involucrados activamente y personalmente, es algo que tampoco estaba ocurriendo hace incluso menos de un año atrás. O sea, quiero que seamos conscientes de cuánto ha cambiado el mundo en menos de 12 meses. ¿Y por qué lo quiero traer a colación? Porque si bien muchos de nosotros escuchamos que a la salida de la COP25 había una enorme frustración respecto de la falta de compromiso asumido, en casi cada una de las manifestaciones de frustración, a continuación había una manifestación de sí, pero el sector empresarial mostró una capacidad de avance enorme. Y eso es algo que el Reino Unido lo está tomando, el secretario general de la Naciones Unidas lo está tomando, por lo tanto, esta agenda, la agenda que hoy quedó manifiesto con la CPC, EY y las distintas sectores productivos de Chile comprometidos, es algo que está pasando en todo el mundo y que se va a acelerar y lo vamos a acelerar muchísimo hacia Glasgow y a continuación. Ahora, sí quiero tomarme del informe y a partir de una pregunta.
vemos muchas veces que el sector productivo dice nosotros lo vamos a hacer en la medida que haya ciertas condiciones regulatorias, ¿no es cierto? Y la realidad también nos está mostrando en cómo, incluso para las naciones, es importante aquellos actores del sector privado que toman con determinación propia hacer el compromiso y eso moviliza la regulación. A mí me gustaría que cada uno de ustedes responda cómo ve esa problemática de huevo-gallina, que yo la veo absolutamente clara y en mi rol, y es el sector empresarial el que tiene que empujar y los demás van a venir. Así es como yo lo veo, digamos. Pero me encantaría tener una visión muy clara, contundente, que quedó bastante reflejada también en el informe, de cada uno de sus sectores. ¿Cuánto ven que es factible empujar desde el sector privado respecto de cuánto en realidad lo que necesitamos es una regulación que puede que nunca llegue? ¿Se puede empezar al revés? Francisco. Sí, yo creo que como la Cámara lo ha dicho, es un compromiso de todos, ¿eh? No solo del sector productivo, sino que de todos y los consumidores. Por ejemplo, si nosotros hablamos de agricultura regenerativa, los consumidores tienen que valorar que esos productos son saludables, que son buenos y que además protegen el medio ambiente. Entonces, no sacamos con producir si por otro lado tenemos un mercado de precio que lo único que ve el consumidor, este es el tomate más barato, lo compro este tomate. Es un compromiso que lo tenemos que asumir todos. Yo creo que ahora, hay que mejorar la política pública. En el tema de la capacitación estamos al debe, en general en Chile. Y en el tema, o el extensionismo, en el tema particular de la capacitación en empresas rurales, como son las agrícolas, mucho más. Los agricultores hacen hoy día muchas cosas por el medio ambiente. Por ejemplo, los cercos eléctricos que hoy día se usan para no sobreexplotar la pradera, por lo tanto tener suelos más saludables de esas praderas, es fundamental. Y eso se hace constantemente día a día. Lo mismo pasa con el fertirriego, hace de que uno tenga una fertilización mucho más eficiente y por lo tanto se usa el nitrógeno que se usa, por ejemplo, de la urea, viene de gas natural, que son finalmente combustibles fósiles. Entonces, si uno logra ser más eficiente, en el fondo está sacando menos carbono del suelo. Y así, la tecnificación del riego, que nos permite adaptarnos, la cero labranza, que también es otra forma de proteger el suelo. Entonces, hay cosas que se están haciendo, pero en algunos casos, especialmente en la pequeña agricultura, por falta de capacitación y de conocimiento, y en otra parte hay un tema financiero también, especialmente en la mediana empresa, esto es más lento de lo que a uno le gustaría. Paulina. A ver, con el tema de la regulación en general, somos un país bastante legalista y nos encanta regular todo y tener leyes y reglamentos, y etcétera. Con respecto a tu pregunta, yo creo que más que la regulación es fundamental políticas públicas y políticas públicas que establezcan una hoja de ruta de mediano y de largo plazo, no una hoja de ruta de 4 años. ¿Por qué? Porque todas las inversiones son inversiones que son de mediano a largo plazo. El sector minero es un sector que está pensando a 20 años o más. Y por lo tanto necesita señales claras. Y esas señales claras se proporcionan a través de una política pública estable en el tiempo con un discurso coherente y consistente. Si eso se baja a nivel de legislación o nivel de regulación, eso es una discusión posterior, pero lo primero es la señal, y la señal clara. Queremos, que ya está, en este caso, queremos transitar hacia una economía baja en carbono y resiliente, porque la adaptación es fundamental. No ha sido foco tanto, digamos, del panel, pero es fundamental. Y para llegar a eso, necesitamos esta primera señal, que ya está, y tenemos que trabajar en cuáles son las condiciones habilitantes para llegar a esa meta. Condiciones que en algunos casos requieren de regulación, porque hay sectores que son fuertemente regulados, por ejemplo, la generación eléctrica, y por lo tanto en esos casos va a requerir un cambio legislativo, un cambio regulatorio, hay otros casos en que no tanto, pero se requiere de una política pública y una hoja de ruta clara. Lo mismo con la educación, la investigación y la innovación.
existe la oportunidad y existe el talento en Chile, pero necesitamos promoverlo. Y eso es parte de la política pública. Gracias. Muchas gracias. Carlos. Yendo a tu pregunta, si esto es huevo, gallina, si es sector privado, si es sector público, me gustaría subir también aquí si es ciencia o la academia o la sociedad civil, quién tiene que tomar este liderazgo o dónde parte. Yo creo que aquí se habló al comienzo, esto es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado la humanidad, o probablemente el mayor desafío que ha enfrentado la humanidad. Y estamos aquí sentados, y Chile lideró la COP. La COP, después del Acuerdo de París, decide unir a todas las naciones, y así como estamos hablando de un desafío global, si lo traemos a Chile, creo que es difícil decir esto es responsabilidad o más responsabilidad del Estado o más responsabilidad del sector privado, sin dejar afuera o conocimiento a la ciencia, a la academia y a la sociedad civil. Claramente esto es una cadena, es un trabajo en equipo, es un desafío que no va a poder liderar un solo sector o un gran líder o un gran gremio. Esto es un trabajo conjunto y llevándolo al foco de la construcción. La construcción hoy en día es probablemente el sector que menos, por su naturaleza amplia, diversa, atomizada, compleja, es uno de los que menos invierte en innovación y desarrollo. Y hemos identificado 6 grandes focos de cómo avanzar en esto. Uno es, claramente, uno de esos 6 pilares fundamentales es la construcción sustentable, todo lo que tenga que ver con el manejo eficiente de los recursos, con los impactos, con el hídrico, con las emisiones y la resiliencia o la adaptación. Sustentable. El número 2 tiene que ver con la industrialización. La construcción tiene mucho que avanzar en temas de productividad y donde mucho se puede hacer es a través de la industrialización. Dentro de lo que puede estar la industrialización, por ejemplo, la construcción en madera. Tercero, es toda la transformación digital de la industria. Aquí el sector construcción y esto no es una problemática de Chile, esto es un desafío construcción a nivel mundial, no tiene data suficiente de cuánto es lo que realmente emite, cuánto es lo que realmente consume en energía. Y ahí es una de las herramientas donde la digitalización puede ayudar mucho, como también puede ser el uso eficiente de recursos, la integración temprana, la inteligencia artificial, el Building Information Modeling, el BIM, de cómo planificar y cómo integrar tempranamente los proyectos que tienen un ciclo de vida de 100, 200 años. Cuarto, es la estandarización en el uso de los recursos, el poder tener el mismo lenguaje entre distintas empresas, entre distintos países, en cómo nos comportamos. Y he dejado para el final el trabajo colaborativo, y con eso también lo vinculo con el origen de la pregunta. O sea, aquí parte del desafío del sector construcción es integrar, alinear la mirada, así como la tiene que alinear el sector público, el sector privado, así como la han tenido que alinear los países ante este desafío global, y el trabajo colaborativo con la innovación presente va a ser clave en este trabajo que para mí es conjunto. Muchas gracias, Carlos. Claudio, la visión desde el sector eléctrico o energético también. A ver, tal vez quiero levantar un poco la mirada más allá del sector solamente energía. Sabemos que abarca además mucho más. Es un poco lo que ya está dicho. Es tal el grado de urgencia que tenemos como mundo, como planeta, que el esfuerzo de todos no nos permite otra alternativa que repotenciar y fortalecer la colaboración de todos los actores. Y esa colaboración se expresa, por ejemplo, y un ejemplo como Chile lo ha tenido, un compromiso profundo con el multilateralismo. O sea, esto es una acción colectiva planetaria, que a su vez tiene bajadas locales y a su vez tiene bajadas a cada sector, el sector sociedad civil, que se reunió muy fuertemente, el sector privado, la ciencia como nunca participó en la COP. Eso tiene que ser como condición habilitante, llámalo regulación,
creo que es el elemento fundamental. Y una de las cosas y tal vez las dos cosas que yo me quedé estando en la COP, es que precisamente, y tú ya lo has dicho, Gonzalo, la acción de los otros actores, non-state actors, es fundamental. O sea, el Estado se ha visto dificultado en lograr, los Estados, en lograr avanzar en la acción climática y ha sido, en algunos casos, incluso sobrepasado por la capacidad del sector privado y la sociedad civil en la respuesta. Entonces eso creo que como primer punto. Segundo punto, desde el punto de vista de la mirada regulatoria, la Paulina algo lo dijo, Chile ha sido ejemplo, por ejemplo en el sector energía, pero también en el sector minería, porque ha sido un país que tiene de larga data un compromiso a la apertura global, a la inversión, a la exportación. Somos un país hiperinserto en el mundo y el cambio climático es un problema planetario. Entonces, por ejemplo, eso en el sector de energía eléctrica implica de que en este país tenemos un mercado, y no es un mercado tan regulado como otros, es un mercado al contrario, muy competitivo, muy abierto a que haya nuevos actores que traigan nueva innovación y reemplacen la tecnología anterior y muy rápidamente adoptemos innovación. Entonces, un factor regulatorio central de Chile ha sido precisamente una economía abierta y competitiva, pero a su vez también con una mirada de largo plazo, con regulaciones basadas en procesos racionales de decisión, y lo digo esto con especial énfasis producto de los tiempos que estamos teniendo discusiones. Yo creo que tenemos capacidades en Chile de ponernos de acuerdo y ponernos bien de acuerdo. Ponernos de acuerdo desde cómo hacemos política energética, ponernos de acuerdo cómo construimos una nueva casa común, a ese nivel de plano. Y esa capacidad de Chile es la que de alguna manera también nos ha permitido tener esta capacidad de revolucionar, por ejemplo, el sector de producción de energía eléctrica. Y es también el que nos ha permitido, por ejemplo, hacer las apuestas de que en Chile, y eso es el tercer punto que yo lo conecto con la mirada regulatoria, huevo a la gallina, que tiene que ver con que si esto no se aborda y conecta con los desafíos cotidianos de las personas, y particularmente, y esa es la segunda cosa que yo me quedé de la COP, conecta con los desafíos de desigualdad. También nuevamente es un tema de bien público, de que si no la acción climática no va a hacer sentido a la sociedad. Y me encantó tu ejemplo de los árboles. O sea, ahí se expresa la desigualdad en un ejemplo muy concreto y se expresa también en materia energética, por ejemplo, y ahí desafío a la Cámara, uno de los grandes desafíos y oportunidades tiene que ver con el consumo energético de los hogares. Y nuestros hogares, y podemos hacer una revolución de eficiencia, transformación de las casas de nuestro país, que nos va a descontaminar el país y nos va a hacer vivir mejor, confort térmico, mejor salud. Y eso además es una tremenda oportunidad de inversión para la Cámara. O sea, olvídate, yo pienso revolucionar las ciudades, recondicionándolas térmicamente, y eso requiere nuevamente financiamiento, bienes públicos, pero por sobre todo acción privada. Entonces, creo que si no conectamos con esta mirada amplia, Chile abierto, Chile economía competitiva, que conecta a su vez con los desafíos contingentes en los cuales estamos en materia de desigualdad, es muy difícil que podamos tener una acción climática en la cual todos sintamos que somos parte de esa acción climática, porque van a haber muchos que van a haberse sentido, o esa esquema, esto no tiene nada que ver conmigo. Gracias a Dios, Chile tiene un acuerdo país en lo político, en lo empresarial, en la sociedad civil, sobre la acción climática. Hay países que ese acuerdo no es tan obvio. Creo que eso es un activo gigante como país, y eso tenemos que conservarlo, y no que empiecen a aparecer algunos actores que empiecen a sentirse que esto en el fondo es una agenda contra ellos. Y muy particular, ¿no? Como ejemplo, el sector de energía eléctrica, para poder hacer muchas de las revoluciones que se tienen que venir ahora ciudadanas, es que una de las grandes transformaciones que va a ocurrir en los próximos años es revolucionar lo que se llama la distribución de la energía. La generación ya la vemos, ¿cierto? Estamos cerrando las carboneras, estamos produciendo energía renovable, tenemos que transportarlo, que es un desafío, pero la ciudadanización de la energía, y uno piensa la cantidad de sol que cae, por ejemplo, sobre la ciudad de Santiago, y la posibilidad de que, y veo que al equipo hace sol, de que cada ciudadano pueda producir energía en sus propias casas, eso tiene que conectarse, porque si son solo los ricos que pueden producir energía en su casa, va a tener que ver también cómo la sociedad puede hacer eso también. Entonces, conectar desde lo macro, regulatorio país, hasta lo micro, de cómo poder condiciones habilitantes para que eso conecte finalmente con las soluciones que mejoran la calidad de vida, en el transporte, en los árboles, y en la energía de cada casa y cómo cada cual vive el confort térmico, creo que son las condiciones regulatorias y de acción privada conectados con la ciudadanía que nos van a permitir sostener y tener además una cantidad de co-beneficios increíble. Y yo creo que ese es al final el gran desafío, generar mejor bienestar. Muchas gracias, Claudio. Juan José, cerrando, bueno, estamos quedando ya cortos de tiempo. Lo más breve que pueda, ¿cuál es su visión de este huevo gallina?
Claro, la traduciría con volante o maleta. ¿Te acuerdas de esa película chilena? Volante o maleta. Yo creo que en esto es como un jumbo, que tiene como 3 pilotos. Sector público, sector privado, academia, con un fuerte fundamento y base en la ciencia, porque no podemos equivocarnos. Tenemos que fijar una trayectoria con una cierta certeza científica, porque vamos a invertir mucha energía, mucha capacidad. Y mirando hacia adelante con gran transparencia. Esto tiene que tener una participación ciudadana, rendir cuentas, ser muy transparente en términos de la rendición anual del avance del país en este sentido. Y en eso muy brevemente decir que desde el sector forestal es muy distinto si es que hablamos de una agenda que tiene que tener inclusión social y equidad de género. Cuando hablamos de la gran empresa, Arauco, que va a ser la primera empresa forestal del mundo, carbono neutral, o CMPC, que celebrando sus 100 años se compromete con 100.000 hectáreas de manejo, restauración del bosque nativo, como una agenda propia, cuando hablamos de las pequeñas y las medianas. Nosotros necesitamos superar brechas para que esta agenda sea inclusiva, no sea solamente de la gran empresa que tiene capacidad y musculatura y participa de un mercado internacional que le permite, sino cómo incluir a los pequeños y los medianos. No es un incentivo permanente, pero necesitamos romper, acercar brechas, romper barreras, para que efectivamente las pequeñas y las medianas, en el tema de bioenergía, en el sistema de desarrollo forestal, en el tema de acerrío, en el tema de pequeñas industrias que abastezcan a la construcción. Y en eso, políticas públicas orientadas hacia incentivos de pequeñas y medianas empresas son elementos claves para gatillar que esta energía efectivamente se desarrolle a plenitud. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, nos estamos quedando cortos de tiempo, quedó evidentemente pendiente el conversar de cómo esta agenda se alinea con la agenda social del país, nos quedó el tema del agua, que afecta a todos los sectores, nos quedó el tema de ver cómo las distintas agendas se contribuyen unas a otras, pero fundamentalmente quiero pedir un aplauso por nuestros panelistas. Muchas gracias por sus intervenciones. Agradezco también a EY, a la CPC y a la Cámara Chilena de la Construcción, no solo por habernos recibido hoy, sino que por el fantástico trabajo. Esperamos que este trabajo lo podamos impulsar también en muchos otros países. Les va a llegar durante el día una encuesta de satisfacción para que por favor la contesten. Ayuda a mejorar el evento cada vez. Se agradece, por supuesto, a las autoridades de gobierno, personalidades del sector privado, de la sociedad civil que vinieron. Muchas gracias. Esperamos tener muchos de estos eventos durante este año y para siempre, porque esta agenda llegó para quedarse. Muchas gracias. Aprovechamos también para quienes quieran descargar el estudio, lo pueden encontrar en la página web de la CPC y también de EY Chile. Muchas gracias. Sí, hubo preguntas al público.